Bueno, entonces vamos a comenzar esta clase. Vamos a continuar con el tema 2, actividad 2 sobre reproducción celular. Deben tener el cuaderno ahí a la mano, deben tener la guía ahí a la mano, ya sea impresa o en el celular o en el computador. La idea es que vamos a ir explicando y a medida que vamos explicando sobre la reproducción celular, vamos resolviendo la actividad número 2 que tienen plazo de enviármela hoy, lunes 23 de agosto. De igual forma, les repito, la vamos a resolver ya mismo, entonces no hay problema, me la envían hoy mismo. Vamos a empezar, les voy a proyectar un video para que tengamos unas ideas iniciales sobre la reproducción celular. Entonces, prestan atención al video, van tomando apuntes, si tienen algo que decir, opinar, después del video me hacen la consulta. Hola, durante la clase de hoy aprenderemos qué es el ciclo celular, en qué consiste, cómo está dividido, qué es mitosis y qué es meiosis. Empecemos. El ciclo celular es un conjunto de pasos ordenados que termina con el crecimiento de la célula y su división. Pensemos ahora qué papel tiene la división celular en nuestra vida. Sabemos por experiencia que crecemos y nos reproducimos durante etapas específicas, ¿cierto? Pues bien, esto no sucedería sin la división celular. Todo el proceso del ciclo celular se divide en 3 etapas. La primera, la célula debe prepararse para su reproducción haciendo una copia completa de su información genética. Esta etapa de preparación se le llama interfase. Luego viene la segunda etapa, la mitosis, que ocurre en todas las células del cuerpo, excepto óvulos y espermatozoides, ya que en estas células ocurre la meiosis. Por último, la tercera etapa del ciclo celular es la citocinesis. Como dijimos anteriormente, la interfase es la etapa de preparación de las células. Bueno, hablamos de ciclo celular en el tiempo o el lapso de tiempo en que la célula aumenta su tamaño, crece, duplica su información, se forma 2 núcleos, se divide formando otras nuevas células. Cuando la célula inicial termina de formar otras nuevas células, ahí termina el ciclo celular. El ciclo celular comienza cuando la célula empieza a crecer, a aumentar su tamaño, su actividad, sus organelos, su información hereditaria o ADN y termina cuando ya producen nuevas células. En este ciclo celular, como vemos aquí en el video, se da en 3 etapas. Comenzamos con la primera etapa que es la interfase. Entonces prestemos atención. ¿Qué realiza la célula en esta etapa? Como dijimos anteriormente, la interfase es la etapa de preparación de las células. Esta etapa se divide a su vez en varias fases. Fase G1 significa intervalo 1. Es donde se da el crecimiento y la actividad más intensa de la célula. Fase S, que significa síntesis. Es donde se hace la copia completa de la información genética. Y fase G2 significa intervalo 2, que es donde al completarse la copia, la célula queda lista para iniciar el proceso de división celular. Mitosis es la fase. Bueno, en pocas palabras, el proceso de la interfase es cuando la célula aumenta su tamaño, realiza más rápidamente su metabolismo, duplica su información hereditaria, duplica sus organelos, ¿sí? Es decir, en pocas palabras, la célula crece. ¿Listo? Y una vez la célula crece, ya está lista para seguir a la siguiente etapa, que es la mitosis. Prestemos atención.
donde se da la división celular produciendo dos células hijas idénticas. La mitosis es la responsable de que un organismo crezca y multiplique sus células hasta alcanzar su tamaño final. Esta etapa se divide. Bueno, como ya escucharon, las células realizan el proceso de mitosis con el fin de producir más células iguales, con el fin de aumentar la cantidad de células en nuestro cuerpo. Y por ende, si nosotros vamos aumentando la cantidad de células, pues también es con el fin de ir creciendo, ¿listo? De igual forma, se aumenta la cantidad de células también con el fin de reemplazar esas células que se van muriendo, que se van dañando, ya sea por algún accidente, ¿sí? O porque el ciclo de la célula ya terminó, o por cuestiones de cicatrización o diferentes situaciones. Pero se aumenta la cantidad de células para reemplazar células muertas y también para crecer. 4 fases. Bueno, entonces la mitosis se realiza durante ciertas fases. Van a prestar atención que aquí nos van a explicar las etapas en las cuales se realiza el proceso de mitosis. Empezamos con la profase. Fase. Durante esta, el material genético dentro del núcleo se acorta y se engrosa, y los cromosomas que se duplicaron se vuelven visibles. Los dos centriolos se alejan del núcleo hacia los polos opuestos de la célula. Mientras tanto, fuera del núcleo se empieza a formar un huso, que es un sistema similar a un abanico de microtubos, que ayudan a separar a los cromosomas que se duplicaron, y finalmente la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen. Metafase. En esta fase, los centrómeros de los cromosomas duplicados se alinean en el centro de la célula y los microtúbulos del huso se conectan con dichos centrómeros hasta alcanzar los dos polos del huso. Esta fase ayuda. Bueno, entonces voy a irles como explicando cada fase mediante este video. Luego que termine el video, pues ya vuelvo a repasar para que aquellas dudas que hayan tenido, pues se refuercen y se aclaren con la nueva explicación. Entonces, aquí en el video, en esta parte, escuchábamos que la primera etapa de la mitosis es la profase. En esta profase se forman, se crean y se pueden observar, en pocas palabras, se forman los cromosomas. Los cromosomas se forman gracias a las cromatides o cromatinas hermanas, ¿sí? Estas cromatinas tienen forma de V. Resulta que se unen dos cromatidas hermanas, aquí no lo puedo hacer bien, y queda como en forma de una X. Por eso los cromosomas los dibujamos y podemos observar allí en el núcleo de la célula, que está de color amarillo, ciertas X de color naranja. Porque estas X están evidenciando de que esos son los cromosomas y que los cromosomas están formados por dos cromatidas hermanas. La parte superior es una cromatida que va unida a la otra cromatida hermana. Por eso tienen forma de X. Entonces, en la profase se forman los cromosomas. ¿Listo? Siguiente etapa es la metafase. Allí en la metafase podemos ver que los cromosomas se organizan en la parte central de la célula. Esta parte central se conoce como la línea del ecuador. Allí se forman en una filita o en forma recta, se organizan los cromosomas para pasar a la siguiente etapa, que es la anafase, en la cual esas cromatidas hermanas se dividen y ya los cromosomas ya no están en forma de X, sino que la mitad de las cromatidas hermanas se va para un polo, la parte derecha, y la otra mitad de las cromatidas hermanas se van para la parte izquierda, para el otro polo. Es decir, en esta etapa de la anafase, el material genético se divide, ¿cierto? Una para un polo
y la otra para el otro polo de la célula. Después observamos aquí en la imagen la siguiente etapa que se llama telofase. Como ya vimos que la información hereditaria o el ADN o los cromosomas se dividieron en mitad para un lado y mitad para el otro, pues resulta que esa mitad de cromosomas que se fue para un polo se organiza nuevamente y se desenrolla y forma un núcleo nuevo. Y la mitad de información hereditaria, las cromatidas que se fueron para la otra parte, el otro polo, se desenrollan y forman un nuevo núcleo. Aquí en la telofase podemos ver una célula muy grande con dos núcleos, ¿cierto? De igual forma se fueron para un polo la mitad de los organelos celulares y para el otro polo también la mitad de los organelos celulares. Aquí vemos ciertos organelos de color verde, un verde muy claro, esos son los organelos celulares, ¿listo? Entonces, vemos la célula con dos núcleos y con el doble de organelos celulares, para luego ya pasar a la siguiente etapa, que es la citocinesis. La mitosis se termina, es en la telofase, ¿cierto? La cuarta etapa es la telofase, en la cual ya la célula ha duplicado sus organelos, su material genético y ya ha formado dos núcleos, ¿listo? Hasta ahí termina la mitosis. Y la siguiente etapa del ciclo celular es la citocinesis. La citocinesis es cuando ya la célula está tan grande y ya creó todo y ya dividió todo que termina por dividir su citoplasma. Por eso se llama citocinesis. Y al dividir su citoplasma, ahí ya sí podemos decir que se formaron dos células exactamente iguales. Ahora continuamos viendo el video para que refuercen esta información. En esta fase, los centrómeros de los cromosomas duplicados se alinean en el centro de la célula y los microtúbulos lo voy a volver a poner. La responsable de que significa intervalo de células hijas idénticas. Acá. La mitosis es la responsable de que un organismo crezca y multiplique sus células hasta alcanzar su tamaño final. Bien, entonces eso fue lo que yo les expliqué ahorita, las etapas de la mitosis, que ya se las expliqué, se las vuelvo a poner nuevamente. Esta etapa se divide en 4 fases. Profase. Durante esta, el material genético dentro del núcleo se acorta y se engrosa, y los cromosomas que se duplicaron se vuelven visibles. Los dos centriolos se alejan del núcleo hacia los polos opuestos de la célula. Mientras tanto, fuera del núcleo se empieza a formar un huso, que es un sistema similar a un abanico de microtubos, que ayudan a separar a los cromosomas que se duplicaron, y finalmente la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen. Metafase. En esta fase, los centrómeros de los cromosomas duplicados se alinean en el centro de la célula y los microtúbulos del huso se conectan con dichos centrómeros hasta alcanzar los dos polos del huso. Esta fase ayuda a asegurar que en la siguiente, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo reciba una copia de cada cromosoma. Anafase. Durante esta, los cromosomas se separan y se mueven junto con las fibras del huso hacia los extremos de la célula. A los cromosomas separados los podemos llamar también cromátidas, convirtiéndose en cromosomas individuales hermanos. Al final, cada polo de la célula recibe una misma cantidad de cromosomas que tenía la célula original. Telofase. Una vez agrupados los nuevos cromosomas en los polos o extremos de la célula, comienza a formarse alrededor de ellos la membrana nuclear, formando dos núcleos, dando como resultado la citocinesis, que es la división del citoplasma. Al completarse la separación, se da la división de una célula en dos partes idénticas, y ese par de células iniciarán cada una el proceso nuevamente. Los seres humanos tenemos en total 46 cromosomas para todas las células de nuestro cuerpo. Recordemos que la mitad de estas son copias idénticas llamadas diploides. Las únicas células que no corresponden a este número son las células sexuales,
De estas, solo tenemos 23. Bueno, entonces con esto explicamos el proceso de mitosis. Es el proceso en el cual una célula aumenta su tamaño para formar dos células exactamente iguales. Este proceso se está dando en nuestro cuerpo en cada segundo de una forma muy rápida, con el fin de aumentar la cantidad de células con el fin de crecer. Aquí hablábamos de que todas las células de nuestro cuerpo, del cuerpo del ser humano, que realiza el proceso de mitosis para crear células exactamente iguales, todas contienen 46 cromosomas, que equivalen a 23 pares de las cromatidas hermanas. ¿Listo? Entonces, al realizar el proceso de mitosis, cada célula termina con esos 46 cromosomas. Y hablábamos, y aquí escuchábamos en el video, de células diploides. Cuando hablamos de diploides, son células que tienen 23 pares, ¿sí? Hablamos de dos, hablamos de pares. ¿Sí? Entonces son células que tienen 23 pares de cromosomas, son células diploides. Y cuando hablamos de células haploides, son células que no tienen los 23 pares de cromosomas, no tienen, sino la mitad de los cromosomas tienen 23 cromosomas, más no 23 pares de cromosomas. Y decir que estas células haploides tienen la mitad de información hereditaria o la mitad de ADN que tienen normalmente el resto de células. ¿Por qué tienen la mitad? Porque estas células se producen es gracias al otro proceso que vamos a ver, que es la meiosis, y este proceso se realiza con el fin de reproducirse, de crear un nuevo ser vivo y de formar las células reproductoras. En el caso de la mujer, mediante la meiosis, y las células haploides de las que le estoy hablando son los óvulos, y en el caso de los hombres, mediante la meiosis se forman esas células haploides con la mitad de cromosomas, con 23 cromosomas, que serían los espermatozoides. ¿Por qué solo tienen la mitad de la información hereditaria? Porque, como ya les dije, la principal función de que se formen estas células reproductivas es formar un nuevo ser vivo. Entonces, cuando el óvulo se une con el espermatozoide, el óvulo, que es la célula haploide de la mujer, tiene 23 cromosomas, ¿cierto? Y se une con el espermatozoide y el espermatozoide contiene 23 cromosomas. Allí, al unirse estos dos, se forma una célula completa con 46 cromosomas, que ya vendría siendo una célula diploide. ¿Listo? Entonces, esta es la principal razón de por qué en la meiosis se forman células reproductivas haploides que se llaman gametos, que son en la mujer el óvulo y en el hombre el espermatozoide. En cambio, en la mitosis, que son las células que forman todo nuestro cuerpo, que forman todos nuestros tejidos, las células que nos ayudan a crecer porque están aumentando de tamaño, esas células sí tienen 46 cromosomas, que son células diploides porque están formadas en 23 pares y que forman células exactamente idénticas. Entonces, esa es la diferencia entre haploide y diploide. Listo, vamos a ver el proceso de meiosis, prestan atención, yo voy a irles también explicando a medida que pasa el video. De igual forma, terminamos de ver el video y vuelvo a explicar para que todo quede claro y podamos desarrollar los puntos de la actividad. Entonces, continuamos con proceso de meiosis. Porque no tienen copia y se les llama haploides. Las fases de la meiosis son dos, meiosis 1 y meiosis 2. Y estas a su vez se dividen en profase 1. En esta fase, la célula empieza a dividirse y los cromosomas forman parejas con su homólogo correspondiente, es decir, con el que es igual a ellos, formando grupos llamados tétradas.
Ya estando en grupos, se entrecruzan produciendo combinaciones nuevas de alelos en la célula. Metafase 1. Durante esta fase, las tétradas o combinaciones se unen a las fibras del huso y se alinean en el centro de la célula. Anafase 1. Durante esta, se separan los cromosomas homólogos y las fibras jalan cada par a los polos o extremos opuestos de la célula. Telofase 1. Una vez agrupados los nuevos cromosomas en los polos o en los extremos de la célula, comienza a formarse alrededor de ellos la membrana nuclear, donde hay un representante de cada par de homólogos, lo que trae como consecuencia que cada célula hija tenga la mitad del número de cromosomas de la célula original, formando dos células nuevas mediante la citocinesis. Sigamos ahora. Profase 2. Es la primera fase de meiosis 2. Bueno, en esta meiosis 1, prácticamente la célula realiza el proceso de división igual que la mitosis. Crece, ¿cierto? Duplica su material genético, duplica sus organelos, divide su material genético, mitad de la cromatidas por un lado, mitad de las cromatidas para otro, se forman dos núcleos, ¿listo? Y se dividen formando dos células exactamente iguales. Pero presten atención que en el proceso de meiosis continúa el proceso. En la mitosis para hasta que se forman dos células. En este continúa el proceso y esas dos células que se formaron se vuelven a dividir formando otras dos células más. Y estas dos células que se formaron no vuelven a duplicar su material genético, sino que cada una quedó con 46 cromosomas, ¿cierto? No lo duplican, sino que se vuelven a dividir en dos, entonces cada una va a quedar con 23 cromosomas. Los cromosomas se vuelven a recortar y a engrosar. Los husos se forman nuevamente y los microtúbulos se unen a las cromátidas hermanas, pero aquí no forman parejas o tétradas, porque los pares homólogos se separan antes durante la meiosis 1, ¿lo recuerdan? Metafase 2. En esta fase, los cromosomas se alinean en el centro de cada célula con las cromátidas hermanas, unidas a los microtúbulos que llevan a los polos o extremos de la célula. Anafase 2. Durante esta, se separan las cromátidas que estaban formando parejas, dando lugar a los cromosomas hijos independientes, llevando a cada cromátida a un polo diferente. Telofase 2. En esta última fase, aparece una membrana nuclear en cada polo, formando 4 núcleos con sus 4 respectivos citoplasmas, creando 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula con la que se inició la meiosis. Las células haploides, es decir, en las mujeres los óvulos y en los hombres los espermatozoides, producidas por la meiosis 2, son los gametos. Estas son muy importantes para la herencia genética. Y después de ser fecundadas, se llaman cigotos, que su división celular es mediante mitosis, formando un ser vivo nuevo. La diferencia entre mitosis y meiosis radica en que durante la mitosis la célula tiene el mismo número de cromosomas al separarse, produciendo 2 células hijas idénticas. Se lleva a cabo en todas las células del cuerpo, excepto las sexuales, y es una forma de reproducción asexual. Mientras que en la meiosis, el número de cromosomas es la mitad de las células de cada uno de los padres, donde estos se combinan para mejorar las características genéticas del bebé y producen 4 células. Nos vemos en la próxima. Listo, niños. Entonces, en el proceso de meiosis, como ya les explicaba, tiene como resultado 4 células que se llaman gametos. En la mujer, óvulo, y en el hombre, espermatozoides. Entonces, cada una tiene la mitad de la información hereditaria, la mitad del ADN, a diferencia que la mitosis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la meiosis la célula se divide 2 veces, formando 4 células, y solo duplica su material genético es una vez, como en la mitosis.
Por eso, la diferencia de las cantidades de cromosomas. En la mitosis se divide la célula, hablamos de división asexual, ¿sí? Y se hace con el fin de aumentar la cantidad de células. Y en la meiosis se hace con el fin de formar los gametos o las células reproductoras para formar un nuevo ser vivo. Bien, entonces ya ustedes tienen allí la guía. Les voy a proyectar un momento acá la guía para que tengamos presente las preguntas de la actividad y a medida que yo vaya explicando la vamos a ir respondiendo. Pero necesito de la participación de ustedes, de si entendieron, si no entendieron, de que si de pronto responden mal no hay problema porque vamos a corregir, pero necesito que vayan participando. Ahora, en lo que llevo explicando hasta ahora y en la información del video, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, levanta la mano el estudiante que vaya a hacer la pregunta. Bueno, aquí tengo el tema 2, reproducción celular. En esta primera parte de la guía habla sobre las células somáticas y las células germinales. Niños, hablamos de células somáticas, son células que realizan el proceso de mitosis. Son células que tienen 46 cromosomas en el ser humano. Son células que forman células hijas idénticas a la célula madre. ¿Listo? Y hablamos de células germinales, que son células que realizan gametos, ¿sí? Células germinales son las mismas que los gametos, que son células que realizan el proceso de meiosis. Células que tienen la mitad de los cromosomas, ¿sí? Son células que están creadas para el proceso de reproducción celular. Entonces, somáticas son las que realizan la mitosis, las que forman todos nuestros tejidos, las que nos ayudan a crecer y a formar nuevas células iguales. Y las germinales solo se producen en el cuerpo de los seres humanos, en el caso de nosotros. Las células germinales empiezan a producirse en las mujeres cuando empezamos o empieza nuestro ciclo menstrual, cuando nos desarrollamos, cuando nos empieza a llegar la menstruación. El hecho de que empiece a llegarnos la menstruación quiere decir que nuestro cuerpo, las mujeres, ya estamos realizando el proceso de meiosis. Ya nuestro cuerpo está produciendo esos gametos o esas células germinales. Y en el caso de los hombres, la etapa del desarrollo o de la pubertad es la etapa en que el cuerpo empieza a realizar ese proceso de meiosis y empieza en el cuerpo de los hombres a formarse esos gametos, que en el caso de ellos son los espermatozoides. En cambio, el proceso de mitosis en nuestro cuerpo empieza desde que estamos en el vientre de nuestra mamá y desde que en el vientre de nuestra mamá y en el útero de nuestra mamá se unió ese óvulo y ese espermatozoide. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unieron, ya formó una nueva célula completa llamada cigoto. Y ese cigoto empezó a hacer la mitosis, empezó a crecer, a duplicar su material genético, a formar los cromosomas, a mandar mitad de cromosomas para aquí, mitad de cromosomas para acá, luego a formar dos núcleos y luego a dividir el citoplasma para formar dos células idénticas por el proceso de mitosis, y luego esas células volvieron a hacer el proceso de mitosis y esa célula fue aumentando sus células. Y asimismo, eso que éramos nosotros en el vientre de la mamá, que éramos una célula, comenzó a tener tejidos, comenzó a tener órganos, comenzó a formar y a tener partes como brazos, pies, ¿sí? Y ya se forma el feto. Y luego ese feto ya a los 9 meses de embarazo sale el bebé ya formado y el bebé sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Porque las células están realizando constantemente el proceso de mitosis para el crecimiento. Ustedes están en una etapa de crecimiento.
sus músculos, sus huesos, todos sus tejidos van creciendo gracias a que el cuerpo está realizando ese proceso de mitosis, o las células somáticas están realizando ese proceso de mitosis. También muchas veces nos hacen, o algunos les han hecho alguna cirugía, o muchos de nosotros hemos tenido algunas caídas desde pequeños y nos raspamos o nos podemos cortar, y resulta que con el paso del tiempo vemos que esa herida sana. ¿Por qué sana? Porque esas células que se murieron con la caída o con el rasponazo o con la cirugía, con la cortada, esas células que murieron y que se dañaron son reemplazadas por nuevas células. Y esas nuevas células llegaron allí gracias al proceso de mitosis, donde se crean células exactamente iguales para reemplazar células muertas y también para permitirnos crecer. ¿Listo? Y cuando ya entramos a la etapa de la pubertad, es que empieza nuestro cuerpo a realizar la meiosis, a formar gametos. En el hombre, los espermatozoides, en la mujer, el óvulo. Bueno, entonces aquí están las etapas de la mitosis, que como ya dijimos, está la primera etapa, que es la interfase. Y en esta interfase, ¿quién me puede decir qué hace la célula en esta interfase? En la primera etapa del ciclo celular. Lo primero Profe, es interfaz a aumentar el tamaño. Muy bien. Entonces, en la interfase, lo que hace la célula es crecer. Aumenta el tamaño, aumenta sus organelos. Si tenía una mitocondria, pues ya la aumenta a 2. Si tenía 2 aparatos de Golgi, ya lo aumenta a 4. ¿Sí? Aumenta sus organelos, aumenta su cantidad de material genético o ADN. Entonces, en pocas palabras, la célula aumenta de tamaño y crece. Muy bien, Ley. Y luego de que ya la célula está de gran tamaño, ahí sí entra el proceso de mitosis. Y en el proceso de mitosis se realiza durante 4 etapas. Empieza la profase. ¿Quién me puede decir qué hace la célula en la profase? ¿Nadie se acuerda qué hace la célula en la profase? Aquí podemos ver la imagen en la guía. Ailid Valeria Velázquez. Ailid. Profe, que hace una copia del ADN. Es relacionado con el ADN, muy bien, Santiago. Pero allí en la profase el ADN se forma en cromosomas, o podemos decir que se forman los cromosomas. Acuérdense que yo les hablaba de las cromatidas hermanas, que tienen forma, los cromosomas tienen forma de X porque están formados por 2 cromatidas hermanas, un par de cromatidas hermanas, ¿cierto? Esta es una cromatida hermana y esta es otra cromatidas hermanas que se unen y forman un cromosoma, ¿sí? Esta cromatida hermana es idéntica a la otra cromatida hermana. ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa, que es la metafase, ya en la metafase los cromosomas se alinean y se ponen en el centro de la célula o línea del ecuador, ¿cierto? Entonces, una vez que ya están alineados y está la mitad de los organelos para un polo y la otra mitad de los organelos para otro polo, y ya están los cromosomas y las cromatidas ahí en la mitad alineadas, pasan a la siguiente etapa, que ya es la división de esa información, y esa etapa es la anafase. Ya en la anafase se divide la mitad de las cromatidas, una cromatida para aquí, la otra cromatida para el otro polo, y así sucesivamente. ¿Con qué fin? Con el fin de que la misma información se vaya para un polo y la misma información hereditaria se vaya para el otro polo, para que las 2 células finales queden exactamente idénticas. Y luego pasamos a la siguiente etapa, que es la telofase. Y la telofase es ya donde se forma un núcleo en este polo con
la información hereditaria que hay y el otro núcleo en el otro polo. Es decir, que en la telofase la célula va a quedar con 2 núcleos y con el doble de los organelos, mitad para un lado y mitad para el otro. ¿Listo? Eso es mitosis. Ahora sí sigue la tercera etapa del ciclo celular, que es la citocinesis, o ahí encuentran ustedes como citoquinesis. ¿Quién me explica qué pasa en la citoquinesis? Su nombre lo dice. ¿Quién levanta la mano? Aquí El leyendo citoplasma la se guía me divide. dice momento en el cual la célula se divide. Deben levantar la mano. Lady no has levantado la mano. Bueno, Silvia. Profe, que el citoplasma se divide. Muy bien, como ya están formados los núcleos, ya están organizados los organelos para cada polo, entonces, ¿qué hace el citoplasma? ¡Pum! Se parte, se divide y ya quedan 2 células exactamente iguales a la célula inicial. Eso es el proceso que realizan las células somáticas mediante el proceso de mitosis cuando se forman 2 células idénticas. Bueno, vamos a ir respondiendo la actividad. Escriben como título en el cuaderno, reproducción celular. Ya, profe. Bien, escriban la primera pregunta. Punto número 1. Ya, profe. Ya, profe. ¿Ya escribieron la pregunta 1? Bien. Profe. Cuando nos caemos y nos raspamos o tenemos alguna herida, nuestra piel empieza a sanar con el paso del tiempo. Esto ocurre gracias a qué proceso. Esto yo ya di la respuesta, ¿cierto? Ya expliqué. A la mitosis. No respondan así, por favor. Vamos a llevar un orden. Levanten la mano y respondemos. Leini Soreidi Sepúlveda. Sí, profe. Entonces esto pasa gracias a la mitosis, ya que la mitosis aumenta células. Y al aumentar células, esas células que se aumentaron reemplazan a las que ya murieron. Muy bien, Leini, porque ahí dice explica. No es solo escribir a la mitosis, sino explicar por qué. Entonces, muy bien, porque la mitosis es el proceso en el cual se producen células nuevas, ¿cierto? Exactamente iguales para reemplazar células muertas o para aumentar y crecer. Esas son las 2 funciones de la mitosis. Entonces, eso es lo que deben escribir en el punto número 1. Ahora pasamos al punto número 2. Escriben número 2 y escriben la pregunta. La pregunta dice, escribe la principal diferencia entre mitosis y meiosis. A ver quién levanta la mano y quiere opinar y contribuir a esta respuesta. Una diferencia entre mitosis y meiosis. ¿Ninguno quiere participar? En el video también nos daban esa información. Ailid Valeria Velázquez. Ailid, active el micrófono. Ailid, no la escuchamos. Entonces, Leini Soreidi Sepúlveda. Leini. ¿Ustedes me están escuchando a mí bien? Ah, bueno. Entonces, aumentar. Leini, no te escucho bien. Leini.
¿Ya? Ya te escucho. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a decir una diferencia. Entonces ¿Me escucha, profe? la diferencia en el proceso de mitosis y meiosis es que la mitosis, Santiago, claro, Sí, ¿quiere profe, participar? que la principal diferencia yo digo que es que la mitosis produce células idénticas y la meiosis única. Bien. ¿Y la meiosis qué? Produce células únicas. Bueno, podemos decir que en la mitosis se producen células idénticas a la célula madre y en la meiosis se producen células con la mitad de información hereditaria, es decir, que no son idénticas a la célula inicial. Eso es una diferencia. Muy bien, Santiago. ¿Te escriban esa diferencia? Fue con la mitad que... Profe, ¿me puede repetir la meiosis? Bueno, mitosis produce dos células idénticas a la célula madre, ¿cierto? Y en la meiosis se producen cuatro células, si la quieren escribir ya las cuatro células, con la mitad de cromosomas que la célula inicial. Esa es una diferencia. ¿Quién me quiere dar otra diferencia? Aileen. Aileen tiene problemas porque no le escuchamos. ¿Qué otro estudiante quiere dar otra diferencia? Bueno, otra diferencia es que durante la mitosis se producen dos células hijas, ¿cierto? Y durante la meiosis, Diego Alejandro Zapato, Sí, señora. termine la diferencia. De la segunda, profe. Sí, estamos en las diferencias. Bueno, voy a terminar yo de decir esa diferencia que estaba diciendo y luego Diego me dice la diferencia que le iba a decir. Entonces yo vendría diciendo la mitosis se producen dos células hijas y en la meiosis se producen cuatro gametos o células reproductivas. Esa es otra diferencia. Mitosis, células idénticas, células hijas idénticas, dos, y en la meiosis se producen cuatro gametos o células reproductivas. Ahora sí, Diego Alejandro Cerrato, ¿qué diferencia me iba a decir? No, profe, es que la mano se me había alzado un disculpa. Entonces, ¿quién tiene otra diferencia entre mitosis y meiosis? A ver, con respecto al nombre de las células, se llaman diferentes y yo explicaba eso. Yo explicaba eso. Cómo se llaman las células que realizan el proceso de mitosis y cómo se conocen a las células que realizan el proceso de meiosis. Aileen. Ahí es que no te escuchamos, te tocará como revisar o salir de la clase y volver a ingresar a ver si te funciona. A ver quién me responde eso, niños. Profe, que la mitosis
produce células somáticas y la meiosis células sexuales. Células germinales. Muy bien, Santiago. Te felicito, Santiago, que estás ahí pendiente. Durante la mitosis se producen células que se conocen como células somáticas. ¿Listo? Las células que realizan la mitosis se llaman células somáticas. Y las células que realizan la meiosis se llaman células germinales. ¿Qué otra diferencia podremos escribir? Podemos escribir también que las células de la mitosis tienen 46 cromosomas y son células diploides. Y durante la meiosis son células que tienen 23 cromosomas, que son células haploides. Niños, estas preguntas son muy fáciles y también son muy fáciles de escribirlas en Google y buscar una respuesta y copiar y pegar, pero esa no es la idea. La idea es que se saque a partir de la información y yo siempre les recalco lo mismo. Ya yo he dado estas respuestas en la explicación que he dado y las estamos aquí socializando para que ustedes las vayan escribiendo. Si llegan y me escriben y yo veo en las respuestas términos que no estamos tratando aquí ni están en la guía, pues simplemente la respuesta no va a quedar bien y se las voy a calificar como regular. ¿Por qué? Porque en la guía dice muy claro que deben responder es a partir de esa información, no a partir de lo que dice Google. ¿Listo? Entonces ya con esto terminamos el segundo punto. Santiago Claro Alarcón. Profe, yo recuerdo que usted nos dijo que en la meiosis el hombre dura unos días y en la mujer dura años, pero la mitosis dura unas horas. No, eso estarías hablando como el tema pasado sería en el ciclo del sistema endocrino de comunicación de las células. Sería que te confundiste, Santiago, pero en nuestro cuerpo, en este momento, se realiza de una forma inmediata y en este momento en nuestro cuerpo se están realizando y se están creando miles y millones de células por el proceso de mitosis. En la mujer se realiza y baja el óvulo, que son las células o los gametos femeninos, ¿cierto? Cada 28 días que nos llega a nosotros el ciclo menstrual, ¿sí? Pero constantemente, después de la pubertad, después del desarrollo, es que ya se está realizando la meiosis. ¿Listo? Puede ser una diferencia también. El hecho de que la mitosis se realiza en el cuerpo una vez se forma el cigoto, se crea esa nueva célula en el vientre de la mamá. Y la meiosis se realiza en el cuerpo cuando se llega a la pubertad. Puede ser otra diferencia. Muy bien. Ahora sí, niños, pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3, que también ya la hemos resuelto. Escriban allí. ¿Cuáles son las células creadas en el proceso de meiosis? ¿Quién levanta la mano y me quiera compartir? Cristian Alejandro Zambrano. Profe, las células que crean las meiosis son las sexuales. Células sexuales, células reproductivas o gametos. ¿Pero cuáles son? Debemos escribir. En el hombre, los espermatozoides y en la mujer, los óvulos. Listo, entonces escriban la respuesta completa. ¿Cuáles son las células creadas en el proceso de meiosis? Entonces escriban. Son las células reproductivas o células sexuales. En el hombre, los espermatozoides y en la mujer, los óvulos. Esa es la respuesta.
Ahora pasamos a la pregunta o punto número 4. Escribe la diferencia entre células haploides y células diploides. ¿Quién me quiere compartir esta respuesta? Sara Sofía Blanco. Profe, que las células diploides tienen el doble de cromosomas que las haploides y que las células haploides tienen un único juego de cromosomas y las diploides tienen 2 juegos. Muy bien. Entonces, hablamos que las células diploides tienen 23 pares de cromosomas, ¿sí? Tienen los cromosomas en pares. Y las células haploides solo tienen 23 cromosomas, no tienen pares. ¿Será que puedo repetir que no escuché bien? Listo. Células diploides tienen 23 pares de cromosomas. Tienen 23 pares de cromosomas, que serían 46 cromosomas en total, ¿cierto? Y las células haploides solo tienen 23 cromosomas, no tienen pares. ¿Listo, niños? Muy claro, ¿cierto? Y muy fácil. Sí. Bien, y pasamos a la quinta y última pregunta que dice, escribe las etapas de la mitosis y explica lo que ocurre en cada una. ¿Listo? Entonces, la mitosis, como ya sabemos, tiene 4 etapas. Está la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces vamos a explicar cada una de ellas con nuestras propias palabras, no es escribir todo el montón que está allí. Entonces yo aquí les voy a mostrar la imagen que está aquí y mediante estas imágenes podemos sacar los conceptos, ¿listo? Entonces escriban, etapa 1, o escriban, las etapas son, 2 puntos. 1, profase. Y allí, al frente vamos a escribir, es donde se forman los cromosomas. Donde se forman los cromosomas por 2 cromatidas hermanas. Escriban eso. En la profase, donde se forman los cromosomas por 2 cromatidas hermanas. Escriban en forma de X. Y aquí ya podemos ver en esta imagen de arriba que tienen... Profe, qué pena, ¿será que me puede hacer el favor de repetir? Está como de color fucsia y tienen forma de X. Entonces, la profase, donde se forman los cromosomas por 2 cromatidas hermanas en forma de X. Listo. Pasamos número 2 y escriben metafase. Según la imagen aquí que estamos viendo, que es esta segunda imagen que está acá, que dice metafase, ¿qué podemos escribir? ¿Qué concepto o qué nos está explicando esa imagen? ¿Qué pasa allí en la metafase? ¿Quién me quiere explicar? A partir de lo que nos muestra la imagen. Ailid, vamos a ver si a Ailid ya le funciona el micrófono. Nada, Ailid, no te funciona el micrófono. Entonces, Diego Alejandro, Cerrato. Voy, profe.
Las cromatídeas hermanas se mueven a través del uso No, eso es mitótico. todo. No. A mí no me interesa que escriban todo eso. Me interesa es que usted está observando ahí la imagen de la metafase. ¿Qué está pasando allí? A partir de esa imagen, ¿yo qué puedo decir qué es lo que pasa allí? ¿Qué está viendo usted allí? Que es una de las etapas más cortas de la mitosis. Sí, pero la imagen, ¿qué le dice? Profe. ¿Qué pasó con Profe, los cromosomas? Joan Steven Sánchez. profe, las cromatídeas hermanas se alinearon en el centro. Se fueron para el centro, eso es lo que debemos escribir. Entonces, en la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula o línea del ecuador. Eso es. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula o línea del ecuador. Listo. Ahora pasamos a la siguiente etapa. Escribe. ¿Línea de qué, profe? ¿Cómo? ¿Línea de qué? Ecuador. Eso lo ven ustedes también en sociales. Cuando ven la Tierra dividida y la línea del Ecuador es lo que parte en dos. El centro. ¿Listo? Número 3, escribimos anafase. 2 puntos. Ahora, ¿quién me quiere compartir? A partir de esta imagen que estamos viendo aquí, yo puedo decir qué es lo que está pasando en la anafase. Sara Sofía Blanco. Profe, que las mitades idénticas de los cromosomas son jalados a lados opuestos de la célula para producir nuevas células que son iguales a la célula madre. Bueno, muy bien, Sara Sofía. Entonces aquí vemos cómo los cromosomas se dividen, ¿cierto? Y la mitad de las cromatídeas hermanas se va para un polo y la otra mitad se va para otro polo. Recordemos que esta mitad es idéntica a esta mitad, es decir, la mitad idéntica para un lado que la otra, ¿cierto? Entonces aquí podemos escribir en la anafase escribimos, los cromosomas se dividen o las cromatídeas hermanas se separan. Las cromatídeas hermanas se separan hacia los polos. Mitad para el polo derecho y la otra mitad idéntica para el polo izquierdo. Perfecto. Pasamos a la cuarta etapa de la mitosis que se llama telofase. Aquí está la imagen. ¿Quién me quiere decir qué pasa en la telofase a partir de esa imagen? Cristian Alejandro Zambrano. ¿Qué pasa en la telofase, Profe, Cristian? que se forman dos núcleos y que se divide la célula en dos. Bueno, en la telofase nada más se forman dos núcleos, ¿listo? Porque ya cuando se divide en dos es la otra etapa del ciclo celular que se llama citoquinesis o citocinesis, ¿listo? Entonces estamos hablando de telofase, entonces escriban telofase, 2 puntos. Se desenrolla el ADN en los dos polos, se desenrolla el ADN en los dos polos y se forman dos núcleos. Se desenrolla el ADN en los polos y se forman dos núcleos. Listo, entonces cuando ya la célula, que está grandota, duplicó su material y ya tiene los dos núcleos allí formados, uno en cada polo, en cada extremo, ya ahí se acabó la mitosis.
Luego si sigues la siguiente etapa del ciclo celular, que es la citocinesis, donde ese citoplasma, ¡pum!, se corta, se divide, separando esas dos células y quedan dos células idénticas. ¿Listo, niños? ¿Tienen alguna preguntita? Vamos con Leini Soreidi Sepúlveda. Profe, digamos, ya ocurre todo esto de la mitosis y quedan las dos células, o sea, cuando ya pasa a la siguiente fase, cuando quedan las dos células, esas dos células vuelven a pasar por el mismo proceso. Sí, esas dos células empiezan con la primera etapa, acuérdense que es la interfaz. Esas dos células aumenta cada una su tamaño, duplica sus organelos, duplica su material genético. Si tenía 46 cromosomas, pues ya lo duplica, ¿cierto? Quedarían 92 cromosomas, creo, sí. 92 cromosomas y luego hace el proceso de mitosis, se alinean los cromosomas, mitad para un lado, mitad para el otro, se dividen, se forman los núcleos, cada uno con 46 cromosomas y después la citocinesis y forma otras nuevas dos. Y luego esas dos aumentan de tamaño, duplican y así todas las células que forman nuestros tejidos realizan ese proceso de mitosis formando células idénticas con 46 cromosomas. Bien, Leini, por esa pregunta. Bueno, Profe, ¿sí? La citoquinesis también la definimos. La citoquinesis o citocinesis no es una etapa de la mitosis como tal. La mitosis es cuando ya se divide el núcleo, cuando se forman dos núcleos. La citocinesis es una etapa del ciclo celular, que son la primera etapa que con la que comienza el ciclo celular, que es de crecimiento, que se llama interfase, luego mitosis y luego sí termina con la citoquinesis. ¿Listo? El ciclo celular y todas las células somáticas de nuestro cuerpo realizan esas tres etapas. Interfase, que es de crecimiento, mitosis cuando ya divide el núcleo y citocinesis cuando divide el citoplasma. Y aquí en la quinta pregunta solo le están pidiendo que explique las etapas de la mitosis. Y ya las explicamos, que son las 4 que acabamos de explicar. ¿Listo? ¿Tienen otra pregunta, niños, con respecto a este tema de mitosis y meiosis y cómo se reproducen las células? Cristian Alejandro Zambrano. ¿Está estudiando? Profe, ¿cómo es? La meiosis y la mitosis tienen el mismo proceso de creación de las células. Bueno, cuando se hace la meiosis, hace el mismo ciclo, ¿sí? La célula hace el mismo ciclo. Hace la interfase que duplica sus organelos, su material genético. Hace la mitosis que divide y forma dos núcleos. Y luego resulta que esa célula no termina ya en mitosis, sino que continúa y realiza otra nueva mitosis. Es decir, que ese núcleo lo vuelve a dividir en dos, formando 4 núcleos, ¿sí? Por eso es que al momento de la citocinesis y de dividirse el citoplasma, se dividen 4 células, se forman 4 células, ¿sí? Porque en la meiosis se continúa y es como si se realizara el proceso de mitosis 2 veces. Por eso las células quedan solo con 23 cromosomas. ¿Entendimos? Sí, señora. Bien. ¿Tienen otra pregunta? Listo, niños. Entonces, son las 10:25. Como ahorita tienen clase de artística, entonces yo creo que si ya no tienen más preguntas,